Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos viendo los orígenes de personajes al final de la Star Squadron con el Caballero Brillante, o Shining Knight. Originalmente creado por Henry Lane Perkins y Craig Flessel para el número 66 de la serie Adventure Comics en 1941, de la cual esta historia es un remake. Como muchos personajes de la época, no hay demasiado detrás de escenas, pero es muy probable que haya sido creado para completar la formación del grupo Los 7 Soldados de la Victoria, el segundo equipo de superhéroes que DC creó después de la Sociedad de la Justicia. Digo que es muy probable porque aunque no encontré confirmación, el grupo debutó ni 3 meses después de la primera aparición de este personaje. Y así como en el origen de Liberty Bell que cubrimos la vez pasada, esta etapa también es un gran resumen del personaje, aunque en este caso sirve más que nada como boom visual y nos deja claro que Amethyst no es el único personaje que vuela en un caballo alado. En relación al número anterior, este es escrito completamente por Roy Thomas, de la misma forma que es completamente dibujado por Tony DeZuniga, que está haciendo tanto lápices como tinta. Intro terminada, el cómic empieza de la misma forma que su versión original. Nuestro caballero en armadura dorada y un caballo alado luchando contra un grupo de criminales que acaban de terminar un atraco en el centro de Manhattan. Y un chiste sin terminar. Creo que es un juego de palabras con un tipo de mosca llamada horsefly en inglés. Deja a los criminales con 2 anonadados oficiales y después de los inquirios del par, el caballero les dice que las habilidades de su corcel llamado Victoria Alada provienen del mago Merlín. A pesar de que todavía estamos en la época de las exclamaciones constantes algo expositivas, Roy Thomas se las arregla para darle a Shining Knight una vernácula singular. Obviamente bien grandilocuente con terminología específica como muchas veces se suele escribir a los personajes de la época artúrica. Él se retira ante una variación del chiste de Superman de parte de su extrañada audiencia. Y vuelve a aparecer una flechita de lectura, recurso en el cual profundicé el video pasado. Y pasamos a un flashback a Camelot, en el siglo VI, con el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Después de un brindis de Sir Lancelot, Sir Fallon entra muy malherido por la puerta. Este personaje, Sir Fallon, no existe en ninguna de las versiones de las historias artúricas que pude encontrar. Es llamado el primo de la reina Guinevere, pero esta no tenía primos. Tiene sentido su creación porque está acá para morir. El hombre se desploma en los brazos de su aparente prima y con su último aliento dice que el responsable de su estado fue el ogro Blunderbore. Es un nombre común para gigantes en el folclore inglés. Lo encontrarán siendo usado en videojuegos también. Lo más probable es que se originara por el nombre del gigante de la historia de Jack y las habichuelas mágicas. En un principio los caballeros están temerosos de ir contra tal criatura, pero Arthur clama que se encargará en persona. Sus seguidores se rehúsan a que su rey corra tal peligro, pero cuando está por elegir a su campeón, otro da un paso al frente. Sir Justin. Como el logo en el pecho muestra, Sir Justin es nuestro caballero brillante. También un caballero de la mesa redonda original. El primero, pero no el último de los personajes de DC de estar ligados a los mitos artúricos, que acaba de ser concedido dicho rango y por eso cree que debe aceptar esta búsqueda para probarse digno del título. Y el hecho de cómo va a acabar esta misión y que acaba de ser nombrado caballero recientemente, es la justificación de por qué no hay registros de él en los mitos artúricos. Y a Sir Justin nos lo presentan en cuerpo completo. Lo extraño es que este no es el mismo traje que veíamos al principio. Y de esta forma Cal Gafford nos muestra con el color que literalmente es un caballero brillante. Para eso, primero vimos un amarillo bien fuerte y ahora vemos un naranja opaco. El rey acepta la oferta, le dan un corcel y se retira. Ya solo al alejarse unos kilómetros del castillo empieza a sufrir el peso de la armadura y las altas temperaturas, pero aún así se mantiene determinado a cumplir su misión. Después de un par de días de viaje, el caballero es asaltado por un grupo de criminales que debe repeler y perseguir hasta un bosque. Con el camino no apto para montura, su lanza se clava en un árbol, accidentalmente liberando al mago Merlín. Es difícil hablar de mitos artúricos porque cada aspecto de cada historia tiene como 20 variaciones. Este destino de Merlín es parte de varias. El mago tenía una debilidad por las mujeres a las que mentoreaba, de nuevo varían diferentes versiones. A veces era la media hermana de Arturo, Morgan Le Fay, otras las reinas de Avalon, y su fin llega cuando se enamora de una de estas estudiantes, la más común siendo Vivienne, que, de nuevo, por múltiples variaciones de motivación, ya sea por su relación con el hada Morgan o para proteger su virginidad, la alumna termina matándolo o encerrándolo en un árbol, o en una cueva, o en un pozo, o en una roca muy grande. El árbol es el más común. En esta versión, al parecer la estocada de Justin lo libera de esta prisión y el mago decide recompensarlo. Primero volviendo a su armadura un dorado brillante y mucho más ligera. Y ahora sí tenemos el cuerpo completo del traje de nuestro querido caballero. Nótese que al no poder usar efectos de brillo no hace falta porque el color funciona muy bien y ayuda un poquito la textura que dibuja, que resume bastante bien la cota de malla. Y junto a ello también le da una espada irrompible y alas a su caballo.
Como podemos ver, el atuendo de Merlín es bien clásico. Sombrero de punta con estrellitas y todo. Pero lo que hace destacar es su personalidad. Verán, el agradecimiento por su libertad se siente más bien como una excusa. Porque durante toda la escena, el mago menciona cosas como que la armadura de Justin es ahora a prueba de balas. Y que el caballo es más rápido que un avión. Tiene una especie de omnisciencia. O que el pasado, presente y futuro se le mezclan. Y la terminología no es lo único, su forma de hablar se siente mucho más moderna que el resto de los personajes contemporáneos, dando una explicación a las excentricidades del popular mago y casi de manera obvia deja implícito que todo esto que le está dando el caballero es porque sabe dónde va a terminar. Con su nuevo transporte, Sir Justin logra cortar distancia rápidamente, aunque pone algo nervioso al jinete, y al llegar a los terrenos helados del ogro es sorprendido por la criatura, y comienza la batalla. Y aunque el tamaño del gigante se mantiene relativamente constante a lo largo de la pelea, ponerlo por detrás del horizonte en su primera aparición, aunque claramente justo del otro lado del pico del monte, da una extraña perspectiva que lo hace parecer mucho más colosal. El caballero brillante logra herir mortalmente al monstruo con su espada, pero Blunderbore decide intentar llevarse a su oponente consigo a la tumba y patea tanto al caballero como al caballo por el precipicio. Como en la narrativa solo nos mostraron la información relevante para la pelea entre ellos dos, el caballo desapareció hace varios cuadros del plano y aparece como de golpe en este último. Entre el golpe y la avalancha que produce, Victoria Alada no puede llegar con su compañero a tiempo y ambos son enterrados vivos y eventualmente congelados. Pero gracias a la magia de Merlín, logra sobrevivir y caen en un sueño profundo. ¡Oh por Dios, Sir Justin es el avatar! O una versión centuriana del Capitán América. Si nos basamos en el original, 23 años antes de que decidan congelar al Capitán América. Los siglos pasan y con el calentamiento global, la prisión translúcida termina flotando por el río hasta llegar a las orillas de un bosque en Nueva Inglaterra, donde es encontrado por el profesor Moresby. Él ve la silueta a través del muro congelado y decide volarlo con dinamita. Hay algo gracioso en la forma que está propuesto acá, pero en el cómic original es presentado con total seriedad. Este tipo, que trabaja en un museo por cierto, ve este antiguo objeto misterioso en un pedazo de hielo y decide volarlo por los aires. Eso sin tener en cuenta el hecho de que no sabemos qué hacía un hombre en el medio de una playa con un montón de dinamita. Para el caballero ni un minuto ha pasado, y los nombres que grita son reconocidos por el profesor, que inmediatamente deduce lo que le sucedió al joven. Moresby lo guía desde el río hasta el museo, maravillándolo con la arquitectura moderna, y lo mete a escondidas para no causarle un shock cultural ni a él ni a los habitantes de Inglaterra. Poco a poco, a lo largo de las horas, le va mostrando el mundo moderno, como el baño caliente, algo de ropa y la luz eléctrica. Es la típica historia del pez fuera del agua, pero al estar esto en esta secuencialización rápida, casi onda montaje, tenemos la exploración de él en el mundo moderno, los primeros momentos de adaptación a este mundo y su desarrollo simultáneamente. Por lo tanto, aunque es algo que hemos visto muchas veces a lo largo de los años, no se siente pesado. La historia no se detiene para contarte chistes, están incluidos en el proceso junto con la exposición. Al día siguiente, después de un desayuno a mano, hecho rápido, los cubiertos fueron recién inventados en el siglo XI y eran solo usados por la realeza. Antes se usaba pan para juntar la comida. Prosiguen en la sección de antigüedades del museo, donde lo pone más al tanto de la historia, la guerra que está creciendo, y le pide que corrobore la autenticidad de una joya que procedía de la corona del rey Arturo. Esto hace que Sir Justin lamente a todos los que él y esta piedra han dejado atrás, y entra en un pequeño argumento con el profesor. En la historia de Camelot, Genevieve traiciona al rey Arturo con Sir Lancelot, algo que ofende a nuestro viajero del tiempo. Esto podría ser otro caso de la historia siendo transgiversada en el universo DC, como le sucede a las Amazonas, o porque Justin dejó su tiempo antes de la caída de Camelot. Por lo tanto, la imagen de la reina todavía está sin manchar ante sus ojos. Cuando Moresby accede a considerar la perspectiva de Justin, Eve Barclay, la hija de uno de los mayores benefactores del museo, entra en la habitación, inmediatamente sintiéndose atraída por la caballerosidad de nuestro protagonista, el cual es presentado por el profesor con el nombre que usará para su identidad secreta, Justin Arthur. Y la atracción, por cierto, parece ser mutua. Eve era el interés amoroso obligatorio de nuestro protagonista, pero al igual que Liberty Bell y Rick Cannon, Roy Thomas lo ignorará poco después de empezar a Star Squadron. Las características de Eve era que era muy arrogante y tenía cierta casa de cristal a su alrededor al venir de una familia adinerada, pero aún así tenía buen corazón. El profesor escucha algo en una de las salas adyacentes y sigue el ruido hasta un grupo de ladrones que entraron. Creo que la implicación es por la puerta que dejaron abierta la noche anterior, pero si es así no está claro. Los matones no quedan al profesor en el momento que entra en la sala y esto llama la atención de Justin, que por alguna razón, a pesar de que él dijo en voz alta que había escuchado un ruido y que iba a revisarlo, no lo acompañó, supongo que porque se quedó muy ocupado con Eve, pero la narrativa se siente un poco apresurada, como si faltara algún cuadro.
Crimen siendo un concepto atemporal, el caballero vuelve a tomar su uniforme y sale a enfrentarse a ellos. Con una muy buena introducción dramática, supongo que para ponernos de la perspectiva de los criminales. El grupo abre fuego y, tal como dijo Merlín, las balas rebotan en su armadura. Esto le hace entender a Sir Justin que estaba predestinado, o al menos profetizado por el mago, que acabará acá. Y hay algo muy original en cómo de Zúñiga decide mostrarnos los golpes, porque literalmente parece que los estuviera tirando al suelo cada vez que los toca. Es una acción tan potente porque si prestamos atención pareciera que les pega con el brazo estirado en su totalidad. Noquea uno con el mango de su espada, dándole tiempo a los otros de salir corriendo y establece persecución con victoria alada. Fácilmente ubicándose frente a ellos, práctica justa contra el auto. Encuentro que gana ante una multitud reuniéndose. Y mientras todo esto está pasando, los transeúntes se preguntan por qué hay un hombre en un caballo alado. Incluso uno llega a creer que están grabando una propaganda de Móvil Gas, una petrolera que era muy famosa en la época y que efectivamente tenía un caballo alado en su logo, que ya no existe más porque en el 99 se fusionó con Exxon. Los hombres se bajan del auto, dejándonos donde comenzamos el número, haciendo un buen cierre del círculo. Hola, Julián de Futuro acá. Me di cuenta mientras editaba el video que, aunque obviamente la escena del pasado tomaba lugar en Inglaterra, y el cómic indica que Justin es encontrado en Nueva Inglaterra por Moresby, como dije al principio del video, el robo ocurre en Manhattan. Incluso hay una narración que al parecer nos dimos cuenta mientras estamos analizando esta historia, que indica que el museo estaba en Nueva York. Así que, este tipo Moresby, después de dinamitar el iceberg, de alguna forma logró llevar un caballero brillante y un corcel volador desplazados en el tiempo al otro lado del mundo sin que nadie se entere ni que éste haga preguntas. Y pasamos a las repercusiones del encuentro. Los hombres siendo identificados por el profesor Moresby, Eve fascinándose con esta identidad también, empezando un típico triángulo amoroso consigo mismo, y Shining Knight se eleva sobre los edificios, entendiendo los dones concedidos por Merlín como una nueva misión que acepta orgullosamente. Jura proteger su nuevo hogar y época, empezando a buscar nuevos compañeros para suplantar a la antigua Mesa Redonda, que resultará en la formación de los futuros equipos de héroes, y terminando el número. Este cómic no permite mucho desarrollo de personaje porque es más bien un punto de arranque. Tenés que establecer a Sir Justin en el pasado, traerlo al presente, establecerlo en el presente y recién ahí poder arrancar su historia. Estos orígenes siempre terminan siendo más como episodios pilotos de una serie que una historia completa en sí. Y creo que captura la idea de la premisa de un caballero de la Mesa Redonda en Londres durante la Segunda Guerra Mundial lo mejor que puede en 20 páginas. Respecto al trabajo de Zúñiga, que es la primera vez que lo vemos dibujando y no solo entintando, es también a la vieja escuela, como vimos con Liberty Bell. Y también, como en ese caso, es realmente muy bueno, aunque hay algunos detalles que la diferencian y podríamos decir que la hace un poquito más moderna que el número anterior. Y tiene que ver con el uso de cuadros abiertos o figuras que superan muchos cuadros, incluso en lugares donde no hay fondos, pero sin embargo está muy bien la composición. Y la página destacada de este número es la 7. Y la elección de esta página es muy parecida a la que nos pasó en el número anterior y tiene que ver con que es el elemento más importante en este origen, que es básicamente cuando se le dan los poderes. Pero en este caso tenemos presentación icónica de cuerpo completo, vemos mejor cómo se maneja Merlín y la magia, y tenemos un último primer plano que es realmente muy artístico. Ya estamos a mitad de camino de esta tanda de números, y la cruzaremos el jueves en la presentación de un personaje olvidado, con el número 63 y el origen del Robotman original, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Habla, Guado! Y todos los peces flotando. ¿Viste? Te dije, ahora anda y cómetelos. ¿Qué pescado flotando? Tiene un pedazo regado por todo el lugar. Algo para recuperar. Un cornalito. Ay, Dios. ¿Es eso o estaba tratando de hacer un agujero por alguna razón en la tierra y nunca te van a explicar por qué? Pero contratas un grupo de... Es muy caro conseguir un equipo de minería. Yo tengo mi propia dinamita. Pues saco pasear a mi dinamita con corre. Estaba pasando mi... Oh, un hombre de hielo hizo aquí paseando mi dinamita. No lo puedo creer. Pero aparte no es... Aparte... Nunca te explico por qué. Pero aparte, todas las maneras que hay de descongelar un tipo en un caballo y va a ser la más poco práctica que puede haber en el mundo. Dios mío, qué hijo de... hijo de... Ay, qué lindo. Historietas.
Esta típica historia de pez fuera del agua. Por la dinamita. Este típico pez dinamitado del agua. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.